Preocupación pastoral. Vamos a leer los versículos 11 al 16 y vamos a dar inicio en esta mañana. Se los leo, por favor, síganme en sus pantallas en esta mañana. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se ha preocupado por alguien de tal manera y se ha cachado usted mismo repitiendo lo mismo una y otra vez? ¿Se ha preocupado de tal manera? Bueno, ahorita Pablo está bien preocupado por Timoteo. Quiero que vean. Dice, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Versículo 13, ocúpate en la lectura. Versículo 14, no descuides. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Encontramos a Pablo que está bien preocupado por Timoteo. Le dice lo mismo una y otra vez. Le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Ocúpate en esto, no descuides esto, ocúpate en lo otro, ten cuidado de estas cosas. Entonces, nos podemos preocupar de alguien, pero la pregunta es, bueno, ¿qué le decimos? ¿Cómo lo animamos? Pablo estaba preocupado por Timoteo. Y aquí nos enseña de qué manera, digamos, le animó, de qué manera, cuáles son las cosas que le dijo a Timoteo. Y aquí encontramos la preocupación de Pablo a Timoteo y de alguna manera refleja, tal vez de una manera genérica, pero la preocupación de un pastor por su congregación. La preocupación pastoral. Entonces, primero, la preocupación del desaliento. Primero, aprendemos que Pablo estaba preocupado que Timoteo no se desalentara, que no se desanimara. Quiero que noten versículo 12. Versículo 12. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Desconocemos la edad de Timoteo, pero lo que sí sabemos es que tenía menos que Pablo y tenía menos que los líderes religiosos o de los que esparcían falsa doctrina. Entonces, al menos los enemigos de Timoteo eran mayores que él. Por eso Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo sabía que habían razones para desalentarse, para desanimarse, y lo que le quiere decir es que nadie te desanime. Que nadie te desanime, y en este caso, por tu juventud. Le dice, sigue echándole ganas. ¿De qué manera? ¿De qué manera combatir el desaliento? Le dice Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo, que no te desanime. Timoteo, te puedes desalentar, te pueden desanimar, te pueden desperdiciar por quién eres, por lo que no eres, por lo que sabes, por lo que no sabes. Pero, a lo contrario, sé ejemplo. Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Quiero que tú seas ejemplo, quiero que así le eches ganas, quiero que salgas adelante. ¿Cómo? Siendo ejemplo. Ejemplo es ser una imagen o ser un modelo. Timoteo, no te preocupes por lo que otros dicen de ti, no te preocupes por cómo otros piensan de ti. Tú sé un ejemplo, tú sé un buen modelo y no te preocupes de los demás. No le dice, sé un ejemplo a los creyentes. Dice, no te preocupes por cómo piensan los demás. Dice, sé el ejemplo de cómo deben ser los creyentes. ¿Notan la diferencia? No le dice, sé ejemplo a los creyentes. Le dice, sé ejemplo de los creyentes. Sé un modelo, sé una imagen de cómo debes de ser. ¿En qué?
en palabra, en conducta, amor, espíritu y pureza. Ok, y da una lista de 6 cosas que dice en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿De qué está diciendo? ¿Cuáles son estas características? Primero dice, sé ejemplo en palabra. Esto es conversaciones. No se refiere a la palabra de Dios, sino en tus palabras. En la manera en que hablas, Timoteo, sé ejemplo. En la manera que hablas. ¿Qué más? Dice, en conducta. En conducta es literalmente su comportamiento. No te preocupes de los demás. Tú pórtate como sabes que debes de portarte. En amor. No se refiere a un amor erótico, a un amor fileo, sino se refiere a un amor de afecto. No es un amor de sentimiento, no quiere decir sea afeminado, no, quiere decir ten afecto, es decir, actúa en tu amor, ten esa acción. Y también dice en espíritu, aquí no es el espíritu de Espíritu Santo, sino espíritu de actitud, el espíritu que cargamos. También dice en fe, y la fe es fidelidad y creencia. Es ser fiel y es demostrar creencia. Y también dice en pureza, sin defecto moral. Pureza es decir, se refiere a su vida moral. Y le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Posiblemente muchos pensaban mal de Timoteo en la iglesia, tenía una imagen que quizás a Pablo le preocupaba, pero le dice, no te preocupes por nada de eso, sino sé ejemplo. Y ahora, esta lista lo podemos dividir en 2. Si se fijan, las primeras 3 tienen que ver con el comportamiento externo, en palabra, es decir, en nuestras conversaciones con los demás, en conducta, en nuestro comportamiento, y en amor, en cómo tratamos a los demás. Pero también le dice, sé ejemplo en tu actitud. Esto es batalla personal, aquí, ¿verdad? En espíritu, en tu propia fe. Sé firme en tu propia fe. Y también en pureza. Sé una persona moral. Entonces Pablo le dice en primer lugar, le dice, sé ejemplo, que nadie te desaliente, que nadie te desanime. Tú preocúpate por ser un ejemplo. Y hermanos, si me permiten, eso es lo que me encantaría poderles comunicar en esta mañana. Todos venimos de diferentes trasfondos, todos tienen quizás más tiempo en la iglesia, algunos tienen quizás menos tiempo, algunos han servido de X capacidad, y podemos, hermanos, juntarnos y empezar a juzgar, empezar a ver a alguien con un ojo cuadrado, con un ojo chueco, yo qué sé. Pero lo que yo quiero retarles es, mi preocupación es que usted se desanime. No, sino que seamos, cada uno de nosotros, seamos ejemplo para con el Señor. ¿De qué manera? Como lo dice Él, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Seamos ejemplo. Pero en segundo lugar, Pablo no solamente demuestra su preocupación por desalentarse, sino en segundo lugar, demuestra su preocupación de distraerse. Estaba preocupado que Timoteo se iba a distraer. Por eso le dice, Timoteo, entre tanto que voy, le dice, mira, yo sé que no estoy contigo, ¿ok? Pero no quiere decir que tienes tiempo libre. No quiere decir que puedes pasar todo tu día en, no sé, en Netflix, en YouTube. No, sino, entre tanto que voy, yo sé que no estoy contigo, pero ocúpate en la lectura. Dice, ocúpate. Dice, dedícate. Le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y enseñanza. Y le da otra vez una lista. Creo que Pablo le encantaba dar listas, ¿no? Le da otra lista de 3 cosas. Primero dice, ocúpate en la lectura. ¿A qué se refiere? En la Biblia. Obviamente la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la Biblia. Que esa sea tu prioridad. Y en segundo, pero le dice, ocúpate en la exhortación. Esto es animar a tomar decisiones correctas. Ocúpate en estar animando a otros que sigan adelante, que no se desanimen, que no se distraigan. Y le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la exhortación. Y en tercer lugar dice, ocúpate en la enseñanza. Esto es obviamente doctrina y lo que creemos. Lo que nos debe de distinguir de todas las iglesias no es qué etnicidad es el pastor, no es qué rico es la comida, debe ser qué creemos de la Biblia.
Eso nos debe de distinguir, y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que te debe de distinguir, ocúpate en asegurar que tenemos una identidad pura y correcta. No apegado a una denominación, a una religión, sino apegado a la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, estoy preocupado que te vas a distraer, que vas a desperdiciar tu tiempo, que te vas a distraer. Dice, ocúpate. Dice, ocúpate. ¿Qué es ocupar? Aquí quiere decir dedicarse, poner atención. No hace su mano, ¿cuántas mamás a sus hijos? ¡Pon atención! ¿Cuántas veces te he dicho, no? Y esa es la misma palabra, pon atención, en el sentido de dedícate. Que esa sea tu dedicación a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Dice, no te distraigas en otra cosa. Esto es importante. Y en tercer lugar, Pablo estaba preocupado que Timoteo iba a desatender. Era soltero, ¿no? Entonces iba a desatender su comida, su cama, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero quiero que vean, versículo 14, no descuides, no descuides, no descuides ¿qué? El don que hay en ti. Ahora se le olvidó decir, no descuides el don y de la doña, no. No estamos hablando de eso, ¿verdad? No descuides el don. No, dice, no descuides el don. Literalmente es el regalo, pero la idea es su llamado o su talento. Y creo que esto es muy adecuado, apto para lo que estamos intentando de hacer con los voluntarios, porque déjeme llevarlos a otro pasaje y explicar la importancia de esto. Dice, no descuides el don que hay en ti. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿De qué está hablando? Como que el don. Ya sabemos que no se trata del don y de la doña, ¿verdad? No se trata de eso. ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a otro pasaje donde Pablo explica más en extenso lo que es el don. Efesios 4, versículos 7 y 8 va a estar en la pantalla. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Y hice una aclaración aquí porque el don de Cristo no se refiere a un don especial. Algunos lo interpretan así. Pero aquí cuando dice el don de Cristo, literalmente es la idea de parte de. El don que recibimos de parte de Cristo. Y en el siguiente versículo lo explica otra vez. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que dio dones a los hombres? Y la pregunta es, ¿para qué? Ok, dones ya establecimos, son talentos, son, en el caso de Timoteo es el llamado. Por ejemplo, yo tengo el llamado de estar aquí sirviendo al Señor y exponiendo la palabra de Dios. Pero todos tenemos talentos, las habilidades, diferentes cosas que somos buenos y que Dios nos ha dado ese favor o ese área de ser experto o algo que nos interesa mucho que podamos usar. Pero ¿para qué Dios nos da dones? ¿Y por qué estamos haciendo lo de los voluntarios? Es la misma razón. La explicación se encuentra en el siguiente pasaje de Efesios 4. Dice, a fin, ¿ok? Nos saltamos el versículo 11 donde dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, etc. Pero ¿cuál es el fin de que Dios nos da dones a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador? Con la finalidad, con el propósito de ¿qué? De perfeccionar a los demás, a los santos. ¿Ok? Dice, a fin de perfeccionar. ¿Para qué? ¿Ok? Para la obra del ministerio. Para que todos sirvamos en el ministerio. ¿Para qué? Para la edificación. Entonces, ¿para qué perfeccionamos? Es decir, ¿para qué nos maduramos? ¿Para qué nos volvemos buenos y expertos en nuestras áreas y lo usamos para el Señor? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Con qué finalidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados, es decir, para que ya no nos lleven por doctrina falsa y por, ¿qué dice ahí? Por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hablamos de psicología, hablamos de marketing, hablamos de todas las razones que hoy en día vimos para atraer gente a la iglesia y para llevarlos, pero la iglesia no se trata de crecer, no se trata de esas cosas, se trata de ser fiel a la Biblia. Y Pablo dice es exactamente lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que seamos llevados, porque alguien dice, no, es que aquí se predica bien, no, es que aquí me gusta la música, para que ya no seamos llevados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestro enfoque siempre. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ahí está la clave, por cómo usar cada uno de nuestros talentos, de qué manera, en que haya ayuda mutuamente. Ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Yo no puedo cantar, ¿ok? Ese no es mi talento. Yo no sé contabilidad, aunque tomé clases, pero me gustan los números, pero yo no sé contabilidad pública, ¿no? Yo no sé construcción. Hay muchas cosas que yo no sé hacer. Es más, lo único que sé hacer es lo que ustedes están viendo, ¿ok? Entonces, y la iglesia necesita muchas cosas más. Pero dice, ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que yo puedo ofrecer es solamente una parte de lo que todos necesitamos. De lo que todos necesitamos, de lo que todos podemos aportar. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un continuo. Nunca vamos a dejar de crecer. Y esto comienza con el pastor. Por eso Pablo dice a Timoteo, no descuides el don. No desatiendas. Dios te dio un llamado, Dios te dio un talento, no lo desatiendas. ¿Cuántos de nosotros lo desatendemos, verdad? Lo hacemos a un lado y sabemos, de verdad, tal vez Dios nos ha dicho, nos ha hecho saber, yo te puedo usar en este área, tú eres bueno en este área, pero ¿cuántas veces hemos hecho caso omiso a nuestro Señor? Entonces, dice, no descuides el don. Entonces muestra la preocupación por desatender. Ahora, versículos 15 y 16, Pablo da un resumen de lo que acaba de decir. Un resumen para volver a enfatizar lo mismo, pero con otras palabras, porque sabía que no lo iba a entender. Dice versículo 15, ocúpate en estas cosas. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos, hace unos versículos que decía ocúpate, ¿verdad? Versículo 13, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Ahora, la palabra original que se usa en el versículo 13 es la idea de dedicarse, de poner atención. La idea de ocuparse aquí en el versículo 15 es practica. Llévalo a la práctica. ¿De qué está hablando? Ahora dice, ocúpate de estas cosas. No se refiere al don, ¿verdad? Porque si fuera del don diría, ocúpate de esto. Pero aquí se refiere a lo plural. Es decir, de todo lo que te acabo de decir, ocúpate. ¿Sí me van siguiendo? Por eso Pablo vuelve a hablar en plural, ocúpate de estas cosas. Entonces, ¿de qué está hablando? Primero, ¿se acuerdan versículo 12? Ocúpate de esto, practica, ¿qué? El ser ejemplo. Versículo 12, ¿se acuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice, practica estas cosas, de ser ejemplo. Dice, ocúpate en esto, de ser ejemplo. En segundo lugar, ¿de qué? Ocuparse a dedicarse. Dedicarse. Versículo 13, ¿se acuerdan? Entre tanto que voy, ocúpate, dedícate a la lectura, a la exhortación y enseñanza. Entonces Pablo le dice, ocúpate de esto. Practica el dedicarte a la Biblia, a animar a otros y también a saber con claridad lo que creemos. Y en tercer lugar, ocúpate en edificar la iglesia, en ayudar y en poner en práctica tu don, tu talento. Por eso decía, ¿se acuerdan? Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en edificar la iglesia. ¿Y qué más dice? Dice, ocúpate en estas cosas.
permanece en ellas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la idea? Ser diligente sin rendirse. Permanece en ella. Parecen palabras de motivación, ¿verdad? Creo que es exactamente lo que Pablo está intentando hacer con Timoteo. No solamente en el aspecto, en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos nosotros podemos aplicar esto. Ser diligente, no nos rindamos, tal vez en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los proyectos que nos proponemos hacer. Pero Pablo le dice a Timoteo, especialmente en los asuntos de la fe, permanece en ellas. Sé firme, sé diligente, no te rindas. Y dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ok, Pablo, son unas palabras grandes. En pocas palabras, que tu progreso sea visible. Eso quiere decir. ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo ser un mejor cristiano? Y sí dice aquí Pablo que debe de ser visible. Debe de ser visible. Ok, que tu progreso sea evidente a los demás. Entonces, ¿cuál es el resumen? Estaba bien preocupado Pablo. Dice, en primer lugar, estoy preocupado de que te desalientes. No te desalientes, sino sé ejemplo. No te preocupes por lo que los demás dicen. Tú sé ejemplo. Número 2, no te distraigas. Dedícate. No te distraigas, dedícate. Y en tercer lugar, no desatiendas tus talentos, tus habilidades. Edifica a otros. Anima a otros. Ahora, creo que para estas alturas, creo que Timoteo hubiera estado tal vez emocionado por el ministerio, recibido instrucciones de cómo hacer, qué hacer, pero termina, bueno, no sé aquí, pero en otro lado se usa la expresión de que le tira una curva, algo no esperado. Porque versículo 16, de repente dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, hasta ahorita le está diciendo, mira, sé fiel, ocúpate, haz el ministerio, mira, no desatiendas, no te desalientes, no te distraigas, pero de repente cierra con esto, ten cuidado de ti mismo. Y Pablo le está como que tratando de decir, mira, por encima del ministerio, por encima de otras cosas, si tú como persona no estás bien, no vas a poder hacerlo bien. Y le dice, antes de la doctrina, dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, esa es también mi preocupación. Vamos a tener varias oportunidades de comenzar, de involucrarnos y con el favor de Dios vamos a seguir adelante porque la iglesia es del Señor y tiene que seguir adelante. Pero mi preocupación es que empecemos a desatender ciertas cosas. Mi preocupación es que no nos cuidemos a nosotros mismos. Hermanos, es bueno servir aquí en la iglesia, en la casa del Señor, pero primero asegúrese de que usted, su esposa, su familia estén bien. Que nosotros estemos bien. Es lo que dice Pablo a Timoteo. No me miren a mí con esa mirada de que eso no es Biblia. Sí es Biblia. Dice, ten cuidado de ti mismo. Primero, ten cuidado de ti mismo y después de la doctrina. Asegúrate de saber lo que estamos creyendo. Hay muchas iglesias, sí, en México hay muchas iglesias sin una identidad de lo que creen. Nosotros debemos tener una identidad, otra vez, no por quién soy, no por el estilo de música, no por nada, sino por lo que creemos, nuestra identidad en la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que, ¿eso qué quiere decir de ti mismo? Bueno, de vez en cuando, su arracherita. No sé, tal vez algunos, su camaroncito. De vez en cuando está bien una coquita bien fría. De vez en cuando, espero que no sean flojos, de vez en cuando está bien dormir hasta las 10 de la mañana, porque su cuerpo lo necesita. De vez en cuando, ¿qué digo? El pastor lo dijo. No, de vez en cuando. De vez en cuando está bien. Dice, ten cuidado de ti mismo, asegúrate que tú estés bien. ¿Cuántos pastores o esposas de pastores están en el ministerio y de repente quiebran? Dice, ¿qué pasó? Porque no se cuidaron de ellos mismos. ¿Qué más dice?
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Sé firme. ¿En qué? Sé firme en que ustedes se cuiden. Sé firme en que tengamos una identidad bíblica. Muchas cosas son opcionales. Muchas cosas son preferencias del pastor. Lo que sí debemos de ser firme es que debemos ser una iglesia sana en todo el ámbito de esa palabra. Una iglesia sana, con personas sanas. No quiero que estén aquí. Debemos estar bien. Porque Pablo dice, persiste, sé firme en esto, en que nos cuidemos y en que cuidemos la doctrina. Dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué está hablando? Porque otra vez tira una curva. Timoteo no necesitaba salvarse. ¿De qué está hablando? Literalmente la idea, porque sabemos que ya estaba salvo, ya tenía a Cristo obviamente, pero ¿de qué está hablando? Te salvarás a ti mismo. Literalmente es bring to safety, es ponerlo a salvo, literalmente, porque a veces vemos un término en la Biblia, inmediatamente lo cubrimos con la definición que ya conocemos. No, pero aquí literalmente quiere decir ponerlo a salvo. Es decir, la idea es rescatar a una familia de una casa que se está incendiando. Esa es la idea. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Esta es la razón. La iglesia aquí en la tierra nunca dejará de enfrentar peligros. Nunca. Y Dios ha sido bueno para con nosotros porque vamos comenzando, pero si van a ser fieles al Señor, hermano, yo les digo con todo corazón, agárrense, porque los ataques del enemigo apenas comienzan. Por eso dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. En inglés se dice burnout, ¿verdad? Que ya estamos tan cansados que ya nos hartamos, ya no hay espíritu, no hay amor, es religiosidad. Dice que no te suceda eso, sino que siempre sea un amor genuino. Ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo creo que sí es apto el título que pusimos hoy, preocupación pastoral. Primero fue la preocupación de desalentarse. Después fue la preocupación de distraerse. Después fue la preocupación de desatender. Una vez más Pablo le dice, no te desalientes, sé ejemplo, no te distraigas. Dedícate. No desatiendas, edifica a otros, porque la iglesia siempre, si Dios es real, el enemigo es real. Siempre nos va a atacar. Hermanos, oren por mí. ¿Saben a quién va a atacar? A mi familia. Me va a atacar aquí. Nos va a atacar a nosotros. ¿Saben a quiénes van a atacar? Tal vez algunos, y espero que varios, van a poner su palomita. Satanás va a decir, a esos atácalos. Entonces, la preocupación pastoral. Que Dios nos ayude para que podamos ser fieles. Pablo estaba preocupado, pero Dios es bueno. Con Dios podemos obtener victoria. Pero que Dios nos ayude a no desatender, a no desalentarnos, a no distraernos, porque los enemigos van a ser reales. Como Pablo terminó diciendo, yo termino. Si hacemos esto, nos salvaremos de los enemigos de este mundo. Así que Dios nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Señor, le damos gracias por su palabra. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Haciendo esto te salvarás, a ti y a los que te oyeren. Ayúdanos a ser fieles para contigo. Gracias por lo que usted está haciendo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.